Bien, ahora entramos al tiempo de la predicación, que es un tiempo muy especial también, y le pido que se una conmigo en este momento. Gracias, Señor. Dependo de ti, tú eres mi, Señor, mi sabiduría, no la mía, la tuya. Vengo delante de ti poniendo mis labios y mi mente en conexión contigo, en línea contigo, para que sea, Señor, una palabra ungida por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Pueden tomar asiento y los que nos ven desde otro lugar, allá en su casa o en otro lugar, en otro momento, porque queda grabado este mensaje y usted lo puede ver después en YouTube también, en otros medios. Estamos hoy compartiendo con ustedes un tema que es muy importante para toda la iglesia cristiana en todo el mundo. Me refiero al tema del comienzo preparatorio de la Semana Santa, anticipando la Semana Santa, que es en abril. Pero según la Biblia, según la palabra de Dios, Jesús se preparó sabiendo que venía el Calvario. Jesús se preparó anticipando ese tiempo, ese momento en que Él iba a cumplir su llamado, su vocación, su destino profético, ¿verdad? Y Jesús lo hizo yéndose al desierto y pasando allí 40 días y 40 noches. Por esa razón, algunas iglesias cristianas hablan en este tiempo, en esta semana, si lo han notado, hablan de Cuaresma. Cuaresma quiere decir 40 días antes del Calvario. Y nosotros entonces también lo compartimos, ese tema. Ahora, lo que Jesús hizo en ese tiempo cuando fue al desierto fue algo muy difícil. Pasar 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Eso no lo hace cualquiera, ¿verdad? Aunque sé por ahí de un par de predicadores que dicen que lo han hecho también. Pero lo más importante que quiero resaltar es ¿para qué estuvo Jesús en el desierto? Y cómo nos enseña a nosotros ese acto de Él en el desierto. Jesús fue al desierto no a disfrutar del paisaje del desierto. No, Él fue al desierto a ser tentado, a ser probado. Entonces mi tema hoy es ese, la tentación, aprendiendo de la tentación. ¿Usted ha sido tentado en algo para lo cual el enemigo sabe que usted es débil? O si no, el enemigo simplemente alguna cosa que a usted le atrae mucho, le gusta mucho. A veces simplemente algo como las comidas, ¿verdad? Que el médico nos dice, no puedes comer ya más alcapurrias a un puertorriqueño. Ay, ay, ay. Y prohíben alcapurrias a un puertorriqueño, está en problemas, ¿verdad, hermanos? O a un mexicano que le digan, no, ya no puedes comer tacos. No, ¿cómo va a ser, doctor? Pues cosas así tan simples tal vez no sean tan problema. Pero cuando hablamos de áreas de la vida, como el carácter, el temperamento, el enojo, la envidia y otras áreas negativas de nuestro ser interior, nos cuesta, ¿verdad?, controlar esas emociones o esas debilidades en nuestra vida. Y aún otros pueden tener otras adicciones también. El alcohol, el cigarro, las drogas, la promiscuidad sexual. Hay otras áreas aún más difíciles de vencer para algunas personas. El juego, el gambling o las apuestas. Hay muchas formas de adicción también que resultan en tentación para algunos. ¿Cuál es el área de tentación en tu vida entonces? Desde la comida hasta lo más fuerte tal vez que te podrías imaginar. Pues ¿cómo lo manejó Jesús? ¿Cómo manejó Jesús la tentación en esos 40 días en el desierto? Dice Lucas 4, del 1 al 2, para empezar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días
y al cabo de ellos sintió hambre. Hago una pausa allí. Primero, Jesús fue al desierto no solo. A veces pensamos que yo ando solo o que Jesús fue solo al desierto. Pero recuerde que Él fue lleno del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo estaba con Él. Entonces, yo te pregunto en esta mañana o en este día, cuando pasas por tus desiertos, por tus momentos difíciles, ¿vas solo o sola o estás segura que el Espíritu Santo también te acompaña? Si no has pensado en eso, hoy te hago consciente de que el Espíritu Santo puede estar contigo aún en tus momentos difíciles, en tus desiertos. Amén. Ahora dice que era conducido por el Espíritu al desierto. Note que el verso dice que el Espíritu Santo le condujo allí, le quiso llevar ahí, pero que el que le tentó fue el diablo. El Espíritu Santo no lo tentó. Dios no tienta a nadie para el mal, no. Entonces hagamos clarificación de eso. Una cosa es que Dios permita que pases por un desierto y otra cosa es que en ese desierto surjan tentaciones que no son de Dios, son del enemigo. Y tú tienes que discernir, diferenciar y decir, bueno, estoy en esta situación, pero esto no es de Dios. Dios no quiere que yo caiga en esta situación. El verso dice que estuvo allí 40 días tentado por el diablo. Y sí, a veces le echamos la culpa al diablo por todo, ¿verdad? Y a veces nosotros somos los que nos buscamos las cosas. Pero también es una realidad de que el diablo existe y de que es un tentador, de que se las sabe todas para provocarnos, para ponernos trampas en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Como te digo, cada uno sabe en qué área tal vez le puede tentar el enemigo. Su carácter, su temperamento, qué sé yo, como mencioné antes, adicciones, todo eso. Para algunos no será tentación una cosa que para otros sí puede ser tentación. ¿Ves? Puede ser que por ejemplo, para mí el cigarrillo nunca ha sido tentación, nunca. Ni cuando no era cristiano. Yo nunca he fumado, nunca. A veces me han hecho exámenes, tú sabes, esos, cuando apliqué para un seguro de vida y todo eso, me preguntaban, ¿fumador? Nunca, nunca de verdad, nunca. Ah, qué bueno, te podemos dar entonces premium, me dijeron los del seguro, porque nunca has fumado. Qué bueno. Pero si me preguntan, bueno, y el manejo de tus emociones, ahí sí hay áreas en mi vida donde tuve batallas. Y a veces tengo batallas también. Por ejemplo, el enojo. A mí usted me conoce como muy calmadito, pero yo soy de esos que cuando me empujan el botón, peligro. Pero tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé dominio propio, que me dé control, ¿verdad? Eso es así. Entonces el enemigo sabe cuál es tu botón. ¿Cuál es tu botón? Y Jesús fue al desierto porque el enemigo quería ver cuál era el botón de Jesús. ¿Cuál era el área débil de él? Ahí dice que no comió nada en 40 días, 40 noches y sintió hambre. Bueno, una debilidad que todos tenemos, hasta Jesús la tuvo, fue el hambre. Por ahí el enemigo dijo, bueno, hay una, tal vez él es muy santo y no, pero recuerda una cosa, Jesús no fue al desierto como Dios, fue al desierto como hombre. Él se hizo hombre y tomó forma de hombre y soportó todo lo que un ser humano soporta en condición humana. Él siempre fue Dios, pero Él se despojó. Dice Filipenses 2 que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, metamorfosis, cambio, transformación, tomar la forma de hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se sometió a todo lo que un ser humano se puede someter. En este caso, tener hambre. No les pregunto ahora si tienen hambre, porque bueno, depende cuánto usted desayunó hoy, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando nosotros teníamos aquí el culto un poco más tarde, a las 12:30 empezábamos, años atrás.
Y terminábamos como por ahí de las 2 de la tarde, casi las 3. Entonces había hambre a veces. Por eso teníamos en ese tiempo mucho los agapes o tiempos de comida juntos aquí. El hambre física es algo duro, difícil. Yo no sé usted, pero yo pasé hambres. Hay gente que, qué bueno si usted no le ha pasado, si no ha pasado hambres físicas. Pero yo crecí con bastantes limitaciones en mi infancia, cuando era niño. Ya de joven y adulto no, pero de niño pasé hambres. Supe lo que era irme a la escuela sin desayunar, sin comer, o acostarme en la noche sin comer. Eso no son buenas memorias, pero al mismo tiempo me han hecho sensible a los que tienen hambre. ¿Ves? Me acuerdo que en una ocasión yo estaba en un restaurante y entró un niño de esos que lustran zapatos, que limpian los zapatos. Y me dijo, es que si me podía lustrar los zapatos. Yo le dije, no. Pero yo lo vi que él se quedaba viendo lo que yo estaba comiendo. Y le dije, ¿tienes hambre? Sí. Entonces vino el dueño del restaurante y lo quería sacar del restaurante. Y le dije, no, él es mi invitado. Pida lo que quiera. Y le dije comer ese día a ese niño. Porque me acordé lo de mi infancia. El haber pasado hambre no es nada agradable. Ahora, Jesús no pasó hambre porque no tenía medios para comer, sino porque Él decidió pasar un tiempo de ayuno y oración, de meditación. Hay lo que se llama disciplinas espirituales. Hay varias. El ayuno es una de ellas, que a muy pocos cristianos les gusta practicarlo o lo hacen. Y el ayuno es necesario para enseñarle a tu cuerpo que Él no manda. Cuando tú ayunas, estás diciéndole a tu cuerpo, tú no mandas. Entonces, cuando viene una tentación espiritual, de algo carnal, tú le puedes también decir a tus emociones o a tus debilidades, tú no mandas, tú no mandas. Hablando de cigarrillo, me acuerdo de una iglesia donde fuimos pastores, no aquí, en otro lugar, donde tenía un miembro de la iglesia que era precioso hermano, precioso él, su persona, pero tenía la debilidad del cigarrillo. En una ocasión yo le dije que quería tenerlo como parte de un equipo de líderes y él fue honesto y me dijo, pastor, es que no, todavía no estoy batallando con el cigarrillo. Un día pasó al altar y trajo una cajetilla de cigarros y me dice, pastor, aquí la dejo porque ya es demasiado, usted tiene que parar, tengo que cortar con eso. Entonces yo le dije, mira hermano, mira qué pequeñita es esa cajilla de cigarros. ¿Eso te ha controlado a ti, eso tan pequeño? Vamos a hacer algo juntos, le dije, vamos a pisotearla, destruirla. Y la agarramos ahí, la pisoteamos la cajilla de cigarros y juntos la tiramos a un basurero. Y le dije, mira hermano, eso tan pequeño no puede controlarte. Si eso te estorba en tu relación con Dios, tienes que cortar con eso. A veces el enemigo usa cosas así, que él sabe que son detonantes para impedir que puedas funcionar en las cosas de Dios bien, porque para él eso era un estorbo que le hacía que él no se sintiera digno de ser parte de los ministerios de la iglesia. ¿Ves? Entonces yo me puse a pensar, mira, cómo el enemigo usa cosas así para impedir que te desarrolles, que desarrolles tu potencial espiritual. Y eso es lo que Jesús fue al desierto a hacer. En el caso de Jesús, venía algo duro, muy difícil, la cruz. Y él podría, en su condición humana, podría haber fallado. No piense en eso, que no. Jesús, si fue tentado, es porque podía haber caído en la tentación. El diablo sabía que si destruía a Jesús como Mesías, destruía todo lo que hoy sabemos que existe, la iglesia. El cristianismo no existiera si él hubiera logrado que Jesús cayera en esa tentación. ¿Ves? Pero no logró su objetivo. Jesús tenía un llamado mesiánico y ese llamado tenía que cumplirse. Amén. La palabra de Dios le da al diablo un título, no es ni un nombre,
El nombre real de él no es diablo. El nombre real de él era Luz Bella, que después se traduce Lucifer. En su estado original, el diablo era eso, era Luz Bella. Ok, ahí lo puede ver en la pantalla. Pero después se le dio el título de diablo. Diablo en su etimología significa echador o acusador o calumniador o tentador. Todo eso significa diablo. Del griego diabolos viene esa palabra, diabolos, que significa eso. Número 1, acusador. ¿Qué hace el enemigo cuando sabe que eres débil, que tienes algo en tu vida que no anda bien? Te acusa. Tú no eres, tú ¿qué te crees? ¿Por qué vas a predicar? ¿O por qué vas a cantar o a danzar en la iglesia o a hacer tal ministerio? No, si mira lo que eres. Y te acusa, ¿verdad? Y te acusa en la conciencia, pero también a veces utiliza a personas. ¿No te ha pasado que alguien te critica y te dice, mira fulano de tal, a fulana de tal, que ahí está en la iglesia, que cantando, que danzando, que haciendo esto y que lo otro, pero ¿quién es? Y mira, yo la conozco bien, o lo conozco bien y tiene esto y lo otro, y te saca todos los trapos sucios, como dicen, te lo saca. Así es Satanás, un acusador. También es un calumniador. Calumniador quiere decir que dice algo que no es verdad, que es mentira. Y si es una estrategia del enemigo, siempre es calumniar, hacer quedar mal a alguien, aunque no sea verdad lo que está diciendo. Usted sabe que hay una máquina que se llama la detectora de mentiras. Y dicen que si se la ponen a la gente, sí, se va a delatar. Y yo siempre he dicho, bueno, si tú sabes que lo que tú dicen de ti o que dicen que has hecho no es cierto, ninguna máquina detectora de mentiras va a poder detectar eso. Porque lo que hace esa máquina es en realidad detectar las emociones. Y cuando uno ha mentido o hecho algo incorrecto, se pone nervioso. Y más si está con una máquina que le dicen te va a delatar. Pero cuando tú sabes que eres limpio, que estás bien, que es una calumnia, que es falso, tú le vas a decir, póngame la máquina rápido, porque sabes que no te vas a poner ni nervioso con la máquina. En lo espiritual sucede lo mismo. El enemigo quiere acusarte, calumniarte, y tú le puedes decir mentiroso, porque ese es el título que le da la palabra de Dios, padre de mentiras. Mentiroso. Tengo mi corazón y mi mente y mi conciencia limpios delante de Dios. Tu detector falla conmigo. Amén. Se decía que el oficio de Satanás era triple: solicitar al hombre al pecado o tentarlo al pecado, acusarlo ante el tribunal de Dios y aplicar la muerte o castigo del pecado. Tenía esos, según la literatura judía o la teología judía, tenía esas tres funciones. Hacerle la oferta del pecado. Cristo nos hace la oferta de la salvación. Satanás nos hace la oferta del pecado. Dice en Romanos el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Ves la diferencia entre uno y el otro? Luego acusarlo, hacerlo sentir mal, decirle tú no vales, tú no sirves. Y tercero, decirle las consecuencias: te vas al infierno conmigo. Porque te quiero decir algo, el infierno no es creado, no fue creado para usted y para mí, para los seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. No es para usted y para mí. Ahora, si usted decide seguir a Satanás y sus ángeles, pues usted va a ir donde ellos van. Porque usted decidió ir con él o con ellos, con ese corriente. Pero el plan de Dios nunca ha sido ni será que usted vaya a ningún lugar de castigo. Más bien, dice Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Dios no quiere tu perdición. Apocalipsis 12:10.
Dice, entonces oí una voz en el desierto que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Qué tremendo, como ya al final en Apocalipsis se revela que ese acusador va a ser echado fuera. Va a llegar ante el tribunal y va a decir, Dios, mira, este cristiano o cristiana es así, es así, es así. Y te va a sacar los trapos sucios. Pero le van a decir, no, salte de aquí, te lanzamos afuera. Por eso cuando oramos en lo que es liberación espiritual, cuando oramos decimos siempre, te lanzamos al enemigo, a Satanás, te lanzamos al fondo del abismo, donde tú perteneces. Tú no perteneces en esta familia, o en esta vida, o en esta persona. En la autoridad y en el nombre de Jesús, no en la mía. Te lanzamos al fondo del abismo, acusador, mentiroso, que viene a hacer daño a la vida y a la familia y a la iglesia. Ahora usted dirá, pero pastor, es que eso de la tentación no es fácil. Sí, no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no hay tentación que sea sobrehumana, que no la pueda superar. ¿Recuerdas a Job? Job fue tentado, mucho, muy tentado, más que vos y que yo, ¿verdad? Mucho más. Pero ¿qué dice? Pero fiel es Dios, pero fiel es Dios. No dice fiel eres tú, no, tú y yo fallamos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, hay un límite. Hay un límite en el que Dios sabe que puede soportar o que no puede soportar, como es el caso de Job. Que Satanás hasta le dijo a Dios, Dios, mira, ese Job te sigue y te ama porque tiene de todo, quítale las cosas y vas a ver qué maldice. Y le pidió permiso a Dios, Satanás. Dios le dio permiso. Eso es lo que a veces llamamos la soberanía permisiva de Dios. Que a veces me preguntan, pastor, ¿por qué hay personas que son buenas, cristianos inclusive, que pasan por situaciones difíciles? Bueno, es que está esa soberanía permisiva de Dios, que Dios lo permite hasta cierto punto. Pero también Dios da la salida. Estoy citándote aquí que dice que Dios es fiel y que Él dará la salida, juntamente con la tentación, para que podáis soportar. Aguante, párese firme. Espiritualmente hablando, párese firme en las cosas de Dios y no ponga como excusa, es que soy débil o es que la tentación me controla o me domina. No, aguante, párese firme en lo espiritual, ¿verdad? Eso es muy importante. Esas son excusas que a veces ponemos. ¿Cuáles son algunas excusas muy comunes? Es que, ¿qué le dijo a Adán a Eva? O a Dios de Eva. Ella fue la mujer que me diste. ¿Verdad? ¿Qué excusa? Siempre Satanás usa esa estrategia de echarle la culpa a alguien más, pero no verme a mí mismo. Yo soy consejero también, consejero clínico he sido, he trabajado en esa área de la consejería. Y uno de los puntos claves de la consejería es ayudarle a la persona a reconocer su propio error sin excusas. A decir, soy yo, no es problema de fulano, de sutano, no justificarse en que mi papá me crió así, o mi mamá, o que mi tía, o que mi suegra, nadie, soy yo soy responsable de mis actos. Por eso dice Santiago ahí, 1:13-14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Les estoy hablando de teología hoy. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo opera Dios? Aquí te está diciendo una cualidad de Dios. ¿Cuál es? Que Dios no juega con el mal, que el mal no es de Dios. Él no utiliza el mal para en tu vida hacerte daño en ninguna manera. Él no tienta a nadie. Las tentaciones, dice el verso 14, vienen cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido.
Concupiscencia es un término bíblico que quiere decir o significa, es equivalente a tus propias debilidades. Tus propias concupiscencias son tus propias áreas débiles. Y ahí es donde eres atraído o seducido. Porque como te digo, eso es la estrategia del enemigo. Es como los que saben de pesca. Yo soy pésimo pescador, pero tengo amigos que me dicen, pastor, vamos de pesca. Y ellos pescando y yo no pesco nada. Y les digo, ¿cuál es el secreto? El secreto está en la carnada, pastor, en la carnada. ¿Qué carnada está usando, pastor? Y claro, yo estoy usando por ahí una lombriz. Pero me dice, para ese tipo de peces hay que usar otra carnada. A ellos no les atrae esa lombriz. Tienes que usar esto. Y entonces ya me explican y le pongo la carnada que a esos peces les gusta y de pronto veo que vienen todos los peces solitos y me buscan porque les gustó ¿qué? La carnada. Entonces cada uno de nosotros a veces es seducido por carnadas que el enemigo sabe que son las que te gustan. Él sabe qué te gusta, qué te hace sentir atraído en la carne, me refiero, en la carne. Él no te va a tentar a orar, no, Él no te va a tentar a orar. Él no te va a tentar a ayunar como Jesús en el desierto. Él te va a tentar en áreas carnales, como te dije antes, adicciones, problemas de tu temperamento, del carácter, de malas mañas, como decimos. Como decía una amiga que tenemos, ¿verdad? Ese mal amañado, decía, hablando de una persona no cristiana, ese mal amañado, sí, somos mal amañados, malas costumbres, cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Aleluya. Ahora, ¿cómo manejó Jesús la tentación entonces? Notemos que número uno, la manejó con la palabra, con la palabra. El verso 4, ahí en Lucas, dice que él respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás vino con sus artimañas, pero Jesús salió con la palabra. Escrito está. Ahora eso me dice que entonces, si yo quiero vencer la tentación, tengo que ser un cristiano de la palabra. ¿Tú eres un cristiano de la palabra? Ojalá que sí. ¿Se acuerda cuando en una época los cristianos nos molestaban? Porque andábamos siempre la Biblia debajo del brazo, por ahí, por todo lado, donde veían un hombre o mujer con la Biblia debajo del brazo, ahí van, aleluya, y se burlaban. Pero ellos no saben que esa palabra es la que cambió nuestras vidas. Y que porque la andamos debajo del brazo y en la mente y en el corazón, porque ella es el arma espiritual para vencer las tentaciones. Ahora, un cristiano que la palabra de Dios está empolvada por ahí en un closet que nunca la lee, y ni en el celular, porque por hoy día muchos dicen, pastor, es que yo la Biblia la leo en el celular. ¿De verdad? Puede que sí, pero algunos se la pasan en el celular viendo más chismes y farándula y deportes y tantas otras cosas, menos la Biblia. Enséñame el celular. Un día voy a hacer una revisión de celulares por ahí. A ver cuántos tienen la aplicación de la Biblia en el celular. De verdad. Me acuerdo que una vez fuimos a un campamento de jóvenes. No hace mucho, hace poco. Fuimos a un campamento de jóvenes. Y en ese campamento una regla era que los jóvenes dejaran el celular en una cajita. Solo el líder del campamento iba a poder tener el celular por cualquier emergencia. Los demás todos tenían que dejar el celular en la cajita. Esos jóvenes sufrieron. Se sentían como que les faltaba un brazo porque no tenían el celular. Qué terrible, ¿verdad? Cómo nos hemos vuelto. Esa es una de las debilidades de adicciones que algunos tienen, que puede ser usada para bien o puede ser usado para mal. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, dando a entender no solo lo material. El pan representa lo que a diario necesitas, si no, no funcionas como el pan. Al menos esa es una de las cosas que el doctor me ha dicho a mí, José, si quieres bajar el colesterol, tienes que comer menos pan. Ahí está tentación para José, dejar un poco el pan colombiano que me gusta mucho. Aleluya.
Pero Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diariamente, ¿cuál es tu pan? ¿Cuál es tu pan? ¿Qué es lo primero que buscas nutrir en la mañana? ¿Tu cuerpo o tu alma? Si es tu cuerpo, vas a ir corriendo al pan y al café. Pero si es tu alma, vas a ir primero a la oración, a doblar rodillas delante de Dios, antes de cualquier otra cosa. Antes de cualquier otra cosa. Después que venga el pan y el café y el revoltillo y todo lo que quieras. Pero primero, la palabra. ¿Qué dice la palabra a mi vida? A mi corazón. Aleluya. Y también en esto de las debilidades, no solo vete a ti mismo, mírate a ti mismo, autoexamínate haz un inventario de lo que son tus debilidades y tus fortalezas. Una vez yo hice una dinámica de eso en un grupo y todo el mundo se quedó, wow, pastor, yo no lo había visto así. Que tú sabes, en un inventario lo que es, ¿verdad? Que saca qué tengo y qué no tengo. Entonces, haz un inventario de fortalezas y debilidades. A ver, ¿para dónde se va la balanza? ¿Para debilidades o para fortalezas? ¿O hay un balance entre las dos? ¿O hay más fortalezas que debilidades? Ojalá. Pues dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, como dicen los mexicanos, te cachamos, te agarramos, te vimos, te tomaron foto y todo, te vimos, te agarramos haciendo lo malo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, crucifíquenlo. Tráiganlo al frente de toda la iglesia y avergüéncenlo y expúlsenlo. Hagan como en el ejército que le quitan los rangos y lo desheredan y toda la cosa. No dice eso, ¿verdad? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ahí está la diferencia. El que es espiritual lo va a manejar espiritualmente. Y dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. El que es espiritual busca restaurar al que ha caído. ¿Por qué? Porque dice el versículo al final, considerándote a ti mismo. No sea que también tú seas tentado. Como dice Pablo en otra parte también, el que está firme, mire que no caiga. Todos podemos caer. Y lo triste es que cuando alguien cae, le hacen, como dice el dicho popular, leña del árbol caído. Aún en la iglesia pasa eso. En mis años de experiencia pastoral y como cristiano he visto eso. Que alguien cae y hacen leña del árbol caído. Yo entiendo que si alguien cae, no puede seguir activo en un ministerio, si es parte de un ministerio, por ejemplo. Le tenemos que pedir que se haga a un lado del ministerio, mientras se restaura. Pero no le podemos decir, ya no sirves, estás desechado o desechada, mejor vete de esta iglesia porque manchas la imagen de la iglesia. No, eso no es lo correcto. Sino dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, en tus luchas, piensa en eso, en los demás, de cómo los demás deben verte cuando caes también tú. El versículo que sigue de Lucas que estamos leyendo, de Jesús en el desierto, dice que le llevó entonces el diablo a la ciudad santa y poniéndole sobre el pináculo del templo, ¿qué hizo? Lo llevó a la parte más alta del templo, le dijo, mira, échate aquí porque el Señor ha dicho que Él va a enviar sus ángeles que te sostengan y que no tropieces. Eso es el pináculo de la caída. Cuando alguien sube muy alto, es más duro la caída, ¿verdad que sí? Como en los deportes, que a veces vemos de un boxeador o un futbolista que ha estado en la altura. Pero el día de mañana falla, el día de mañana tiene una caída como deportista, falla un penal. Yo que soy fanático del fútbol, te puedo decir eso. Hace poco vi ejemplos de eso. De un deportista famoso, como un Lionel Messi o qué sé yo. Y falla un penal y ya, todo el mundo le tiró encima. ¿Sí? Y no se acordaron de todos los juegos maravillosos, las jugadas que hizo por muchos años. Así es el ser humano.
Ah, qué terrible eso. Y a Jesús le dice, mira, súbete y de ahí vas a caer. Pero Jesús entiende el propósito que tenía el enemigo de ese pináculo de la caída. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando yo esté en alto, en alguna área de mi vida, como profesional, en mi trabajo, si me nombran gerente o manager, ¿verdad? Que a algunos se les va la cabeza y se les olvida de dónde vinieron o cómo empezaron. O cuando yo esté en alto como líder cristiano en la iglesia y de pronto soy un cantante cristiano famoso o un predicador famoso o maestro. Y no se me olvide que también empecé de abajo. Que no me suban al pináculo y me dejen caer y no esté listo para manejar la caída también. Esa es la gran lección que nos deja este momento cuando Jesús es tentado. También le dijo, mira, la escritura dice que puedes subir aquí y que los ángeles te van a sostener. La respuesta de Jesús fue, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo lo llevó a un monte alto, mostrándole todos los reinos del mundo, el poder. Esa es la tentación del poder. Alguien ha dicho que el poder corrompe. Es cierto. Cuando a alguien le dan poder, ahí te vas a dar cuenta de verdad quién es, se dice. Ahí va a sacar la verdadera persona. Cuando le dan poder, como te digo, cuando lo promueven a una posición de jefe o de líder en la iglesia en alguna posición importante y de pronto ya vira a los demás por debajo del hombro, porque él es el líder, el obispo. Si, por ejemplo, si fuera que en una iglesia que te nombran obispo o algo por el estilo. En el área profesional, si eres ahora el gerente, el manager, el CEO de la compañía, entonces ahora tienes el poder. Como lo que vemos lamentablemente que pasa con los políticos, ¿verdad? Que muchos políticos empezaron bien, eran buena gente, como dicen, empezaron bien, pero una vez que llegaron al poder, cambiaron, se olvidaron del pueblo, se olvidaron de la gente. Y Satanás trata de llevar a Jesús a eso, a los reinos del mundo, dice, te voy a dar, y la gloria de ellos. Todo esto te daré si de rodillas me adoras. A mí me ha llamado la atención cómo algunos, por ejemplo, cantantes famosos, se han hecho cristianos y ahora tienen una batalla porque ya no van a tener los reinos del mundo, entre comillas. Por ejemplo, hace poco se convirtió un cantante que le dicen Farruko, ¿es verdad, Jonathan? Creo. Y ahora entonces, mira, todo el mundo está criticándolo y haciendo esto y lo otro. Años atrás me acuerdo con una cantante mexicana, Yuri, también, que no la supieron ayudar para que se mantuviera firme. Vico sí, otro cantante puertorriqueño, que cuando se convierten necesitan ubicarlos, como dicen, ubicarlos, ayudarles a que entiendan que el poder no va a ser el poder social ahora, que ya no tienen la fama social, ni el dinero que tenían antes quizás, pero que vale más lo que tienen ahora, vale más. Como este muchacho Farruko, algo de lo que él dijo fue, yo no valoraba mi familia y la estaba perdiendo. Qué bueno que abrió los ojos y se dio cuenta ahora que la familia vale más que conciertos y que aplausos y que mucho dinero y que fama. Entonces Jesús es tentado con eso, con el poder, y él sabe responder también de nuevo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Para quién es la gloria siempre? Para Dios. Y puede que seas famoso, no importa que seas famoso. El pecado no es ser famoso, ¿sabes? El pecado es que seas famoso y vanaglorioso. El pecado es que seas famoso y no le des gloria a Dios. Ese es el pecado o el problema. En mi país hay bueno, ya les dije que yo sigo mucho al fútbol, y en mi país hay un ejemplo, Keylor Navas, un portero que ha sido portero del Real Madrid y ahora del Paris Saint-Germain, de los mejores equipos de Europa. Lo estaba viendo ayer en un juego. Y no ha cambiado. Lo primero que hace él cuando entra a la cancha es ponerse en el marco de portero y doblar rodillas y hacer una oración. Y siempre que él habla, le da la gloria a Dios. Es famoso,
Se ha hecho millonario, pero nunca ha dejado de darle la gloria a Dios. No, el pecado no es ser famoso, es no darle la gloria a Dios. Otros lo contrario. Otros toman una actitud de arrogancia, de jactancia. Nunca dicen lo que tengo se lo debo a Dios, sino a mi habilidad, a mi talento, a mi manager o qué sé yo, menos a Dios. Dios no está siendo reconocido, no le están dando ese lugar. Decide entonces a quién adoras. Decide a quién le das el honor y la gloria en tu vida. Le dijo entonces Jesús: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y me gusta lo que dice el versículo 11. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Llega un momento en que Satanás sabe que no puede contigo y se va a tener que aburrir. Se va a cansar de tratar de hacerte caer y se va a ir. No te va a molestar más. A mí me han dicho: pastor, es que yo no me hago cristiano porque dicen que si me hago cristiano me empieza Satanás a tentarme y hay pruebas y tentaciones. Y yo les digo: sí, no te voy a engañar. Si te haces cristiano, no todo es color de rosa. Va a ser difícil, van a venir tentaciones y pruebas, críticas y cosas, pero es temporal, es temporal. Si aguantas todo ese tiempo de tentaciones y de críticas y de todo de tus familiares y de tus ex amigos y de todo eso, si aguantas todo eso, el enemigo se va a aburrir. Y tarde o temprano va a decir: no, ya lo dejo tranquilo porque ni modo, ya resistió ese tiempo, sí. Y entonces dice: ángeles llegaron y lo servían. Ahora sí vinieron ángeles a ayudarle a Jesús en el desierto. Pero después de que él soportó la tentación, después de que él supo responderle al enemigo, escrito está 3 veces con la palabra. Vinieron entonces ángeles y le servían. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí no dice que el diablo no nos va a molestar, nos va a molestar, pero nos toca resistir. Resistir significa hacérsela difícil. Resistir significa pelear espiritualmente contra sus artimañas, sus tentaciones. Estamos entrando, como te digo, a celebrar la Semana Santa pronto, 40 días. A partir de esta semana hasta Semana Santa yo les voy a estar hablando del antes y después de la cruz y de todo lo que Jesús hizo en este periodo de 40 días y 40 noches. Pero la primera que quería mencionar hoy es: lo primero que Jesús hizo fue fortalecerse y resistir al diablo. Vos y yo necesitamos hacer lo mismo hoy. Pregúntate hoy: ¿en qué áreas he sido un cobarde espiritualmente hablando? Necesito fortalecerme. ¿En qué áreas no resisto? Rapidito cedo, rapidito caigo. ¿En qué áreas? Necesito fortalecerme para no ser un cobarde espiritual. Oremos. A ti, Señor, venimos humildemente, sabiendo que caemos, fallamos, pero también tú eres nuestra fuerza. Tu palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy tomamos fortaleza en ti. Espíritu Santo, igual que como hiciste con Jesús, acompáñanos en el desierto, en los momentos duros, en las pruebas, en las tentaciones, para que podamos resistir. Danos siempre la palabra en nuestra boca como lo hiciste con Jesús. Danos palabra que sea la espada para resistir al enemigo cuando nos quiere tentar o hacer caer. Danos tu fortaleza, Señor. Hoy así lo hago. Tome usted esa oración, hágala con su propia boca. Señor, yo aquí estoy admitiendo mis debilidades, pero reconociendo que en ti me hago fuerte. Como Jesús en el desierto, yo me fortalezco y me levanto para la gloria tuya. Aleluya, aleluya. Bien, si esa es una oración que usted ha hecho,
Algo está sucediendo. Dios está ahora dándole la capacidad para fortalecerse y seguir adelante. No se excuse más en debilidades. Tome fortaleza en Cristo en este día. Amén. Y si usted me ha visto y estado conmigo ahí a través de las redes sociales en el día de hoy, también le digo lo mismo. Para ustedes esa palabra, para ustedes ese mensaje el día de hoy de parte mía. Escríbame, déjeme saber cómo esta palabra le ha edificado, cómo esta palabra le ha fortalecido, porque queremos ayudarle a crecer. Su siervo, amigo, Pastor José Abdiel Matamoros, Pastora Teresa Matamoros, desde Apopka, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Bendecidos siempre.